Como dijo Nancy, yo soy Francisco Dusdevez, soy un explorador incansable, no me canso de explorar fuera del agua, bajo el agua, cerca del agua, cerca de la tierra, cerca de los cactus, no me canso nunca de explorar este planeta. Y eso es justamente ese espíritu el que me llevó a Galápagos allá en el año 1986, pero por primera vez yo estuve ahí en 1984. Y lo que les voy a hacer primero es ubicarnos geográficamente para entender bien dónde estamos. Generalmente un explorador, un viajero, ya sabe un poquito de los destinos a los que va a ir. Y en este caso, lo que vemos en la pantalla es Ecuador, el país, en su situación geográfica, es decir, cruzado por la línea ecuatorial, o sea, latitud 0,0000. Póngale todos los ceros que quieran, esa es la mitad de nuestro planeta. Y Galápagos está en la longitud, o sea, en el paralelo 90 grados oeste. Y ahí ven ustedes la relación con el Ecuador continental, como le decimos. Ahí vemos también que las dos áreas ecuatorianas, tanto Galápagos como el Ecuador continental, están en dos zonas horarias diferentes. De hecho, ustedes ahorita allá en Argentina están 2 horas más que Quito, mientras que Galápagos está a 3 horas menos que Argentina. Ahí entendemos entonces un poquito las zonas horarias. ¿Y dónde estamos? Pues ustedes conocen bien el mapa: Colombia, al norte nosotros, Perú, hacia el sur, excelentes vecinos y excelentes destinos también para explorar. Y las ciudades principales, bueno, Quito, su capital, Guayaquil, la ciudad costera por tradición, puerto principal de nuestro hermoso país, Cuenca, la joya de los Andes en el sur, y las Islas Galápagos allá en el Océano Pacífico. Y algo que se dice todo el tiempo, y empiezo por aquí, es el famoso Ecuador, que es relativamente pequeño, es el segundo más pequeño de Sudamérica, luego de Uruguay. Y tiene 4 regiones naturales, y ahí vemos en diferentes colores la costa que da al Pacífico, la sierra o los Andes, como le decimos, y Amazonía hacia el este de los Andes. Y finalmente, Galápagos es la 4ª región natural del país. En todas estas regiones hay diferentes atractivos, y eso hace a Ecuador muy accesible para los diferentes destinos. Es decir, la ciudad de Quito, su capital, y Guayaquil, su puerto principal, tienen aeropuertos internacionales donde los exploradores pueden llegar y empezar el viaje, o hacerlo en sentido circuito, ¿no? Un loop en donde tú puedes llegar a una ciudad, explorar, terminar en otra ciudad y conectar internacionalmente hacia tus siguientes destinos. Es un poquito la ubicación geográfica que tiene el Ecuador. Y el nombre Ecuador sale naturalmente de la línea ecuatorial. Este país que fue cuna de científicos franceses y científicos ecuatorianos allá en los 1700, es donde se hicieron las mediciones que le dieron la famosa categoría de misión geodésica, la primera misión no española que entraba a territorio español, la Real Audiencia de Quito en ese entonces y el Virreinato del Perú hacia el sur, y ahí llegó esta la segunda, misión geodésica. Y lo interesante es que aquí se empieza a descubrir lo que la teoría física indicaba, que la Tierra no es un perfecto círculo, sino que más bien es como una toronja, es decir, aplastado en los polos y ensanchado o abierto un poquito en la línea ecuatorial. La única manera de probar eso, ya que no habían cohetes espaciales para ver a la Tierra desde el espacio, era medir parte de ese cuadrante, parte de esa curvatura en el Ecuador, para ver justamente este ángulo de inclinación. Con ese ángulo podíamos comprobar esa famosa teoría. ¿Y cómo acordarse de esto, queridos amigos? Es bien sencillo. Los seres humanos, a medida que también nos ponemos más maduritos y crecemos en edad, también nos achicamos de altura y nos ensanchamos por la mitad, ¿no? Esa es la manera como acordarse de esta famosa teoría de la línea ecuatorial y que el Ecuador es un poquito más ensanchado. Por eso aquí está entonces el Ecuador. Ese es el origen del nombre del país, con su latitud 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Esa no la sabía. La voy a aplicar, ya pueden... Todos pueden declararse científicos a partir de este nuevo conocimiento que han tomado en esta tarde. Y bueno, ahí vemos un poquito
centro de Quito, una hermosa vista de Quito que está en el valle, rodeado de los volcanes. Y claro, en este caso yo tengo una audiencia muy estricta y muy comprometida con sus destinos de montañas. Ustedes en Argentina, los que nos escuchan en Chile, no se diga en Perú, también tienen montañas preciosas. Lo que es interesante aquí en el Ecuador y sobre todo cercanos a la capital de Quito, es que aquí están estos volcanes tropicales, estas montañas de hielo tropicales, y ese es un concepto interesante. Generalmente no asociamos el trópico con el hielo, sino con el calor, las palmeras, las playas, etcétera, pero aquí tenemos estos volcanes tropicales en la sierra ecuatoriana. Y en esa sierra está la capital, Quito, que es una ciudad colonial, que es una ciudad fundada en 1534, con un centro histórico increíble que está listo para que ustedes lo exploren, lo visiten. Este centro histórico fue declarado por la UNESCO en 1978 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es de las primeras ciudades, de hecho, la primera ciudad sudamericana, junto con la europea Cracovia, que son los primeros patrimonios culturales de la humanidad puestos en la lista UNESCO en 1978. Aquí en esta sierra ecuatoriana también tenemos un volcán espectacular, el famoso Cotopaxi. Es un volcán activo, muy cerca de la línea ecuatorial, hacia el sur, pero esto es lo que les decía con respecto a estos volcanes, a estos macizos de hielo muy cerca a la línea ecuatorial. El que vemos ahora es el Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador, con casi 6.300 metros de altura. Estuve. Y si medimos, y si esta la medimos, tú estuviste ahí, ¿verdad, Nancy? Sí. Perfecto. Sí, si esta es bellísimo. Es lindísimo por la mezcla de cosas que tiene, ¿no? Y esta montaña, este antiguo volcán, estratovolcán, fue inspiración para muchos, incluyendo Simón Bolívar en su gran escrito Mi delirio sobre el Chimborazo, así como otros aventureros, Edward Whymper, por ejemplo. El mismo Alexander von Humboldt se fascinó en los pisos climáticos y vegetación basado en su concepto del Chimborazo. Y si medimos el Chimborazo desde su punto más alto hasta el centro de la Tierra, esta es la montaña más alta del mundo, porque en el Ecuador, no nos olvidemos, las cosas se ensanchan. Y entonces, si medimos esto desde esa mitad, ahí está justamente la montaña más alta del planeta, medida desde el centro de la Tierra. De hecho, hoy tenemos gente de Chimborazo, ¿sabías? Hoy nos están escuchando gente de Chimborazo, así que beso grande a los amigos de esa zona que son divinos, son gente muy linda. Qué bueno, y todo esto está en la sierra ecuatoriana. ¿A qué voy con esto, Nancy y amigos? Es que, claro, muchas veces a mis queridos amigos argentinos, chilenos que están escuchando, seguramente les llega la pregunta, ¿no? Bueno, sobre todo de gente de afuera que no conoce todavía su país, y les dice, bueno, yo quisiera en un día tratar de incluir Buenos Aires, Calafate, Mendoza, y si me sobra tiempo, dormir allá abajo en Ushuaia. Y claro, no estamos teniendo idea de la geografía y de los tamaños de países, ¿no? Exacto, pues nos pasa lo mismo en el Ecuador. Al Ecuador, a pesar de que es mucho más pequeño, muchas personas quieren venir y quieren visitar Galápagos, ir al Chimborazo, ir a la Antisana que vemos ahorita en la foto, ir a Cuenca por un día o dos y terminar en Guayaquil en el día 3. Y eso es imposible. Imposible. Son muchas cosas que hay que conocer y explorar, ¿no? Imposible, es verdad. Entonces, ahí está la sierra ecuatoriana que tiene esta gran conectividad terrestre y aérea inclusive. Luego está al este de los Andes la Amazonía con toda su biodiversidad, con todos sus increíbles características. Una de esas ser el pulmón, uno de los pulmones del planeta, porque ahí se genera la mayor cantidad de oxígeno que respiramos, y no se diga la biodiversidad. Y luego insularmente, o sea, en el Pacífico, a 1,000 kilómetros de distancia de la costa, las famosas y conocidas Islas Galápagos, que muchas personas, por cierto, no necesariamente saben que Galápagos es parte del Ecuador. Le consideran a Galápagos Islas Federadas o la República de Galápagos, etcétera, pero las Islas Galápagos pertenecen al Ecuador desde 12 de febrero de 1832.
ahí es cuando el Ecuador puso su bandera y reclamó. No había quien reclamar de todas maneras el Claro. territorio, así que fue muy sencillo la declaratoria de islas ecuatorianas allá en 1832. Y claro, Galápagos se conoce por sus animales, ¿no es cierto? Ay, La sí. mayoría de gente ha visto documentales de naturaleza, se habla en foros de ciencia sobre los animales de Galápagos. Y yo sé que Nancy has estado tú ya en Sí, Galápagos, tú has visto algunos de sí. estos animales. Cuéntanos, Nancy, tú, ¿cuándo estuviste en Galápagos? Estuve en el 2018, estuve 10 días, estuve en la isla Isabela y básicamente más tiempo en la isla Santa Cruz. Ah, con este me saqué una foto a medio metro. Los animales, lo maravilloso, Galápagos tiene muchísimo. ¿Sabes? Le decía, ¿no? A mis amigos, a la gente acá cuando llegué, le digo, es Jurassic Park, pero sin dinosaurios, porque es maravilloso. Y lo que me sorprendió es que más allá de los animales, ellos se acercan a los hombres sin temor prácticamente, porque la gente allá, desde chiquititos, me impactó mucho eso, no les enseñan a cuidar a los animales, allá no se puede tocar ningún animal, es decir, que un pájaro te come de la mano, yo tengo videos del pájaro comiendo de mi mano, que eso ahora en el tour virtual que voy a hacer en septiembre lo voy a mostrar. O sea, comen de tu mano y vienen como si fuera el Edén. Y a lo mejor te estás bañando y viene un pelícano y se clava en el agua a medio metro tuyo. Es fascinante, es una experiencia que hay que vivirla, porque un documental no alcanza, hay que vivirlo. Galápagos hay que experimentarlo, es fascinante. Correcto, me encanta tu interpretación porque es justamente a lo que va la experiencia Galápagos. Es lindo que te la cuenten, te compartan Sí. fotos y todo eso, pero es otra cosa estar allá frente a estos animales, por un lado, muy importantes para la ciencia, por otro Ujú. lado, no se los encuentra en otros sitios del mundo, y por otro lado, comprender lo que Nancy decía, ¿no? El por qué estos animales son tan fáciles de mirar y cero miedo, se puede decir, al ser humano. Una de Bueno, esas razones es que sí, el ser humano no les ha hecho daño a estos animales, es decir, no han sido animales que en el pasado, tal vez con excepción las tortugas gigantes y las focas peleteras, fueron cazados por el ser humano, pero el resto de animales, iguanas marinas, mm, los piqueros de patas azules que veíamos, son hermosos. nunca fueron animales cazados por los humanos. Pero hay una razón de fondo muy interesante que tiene que ver con esa mansedumbre o esa inocencia de los Sí, animales y está relacionada justamente con lo que ven ustedes ahora en el mapa, que es el aislamiento que tiene Galápagos claro. del continente. Esos son esos 1.000 kilómetros, que ese es el punto más cercano a la costa ecuatoriana con Galápagos. Quiere decir que las cosas que llegaron a Galápagos o las especies, los animales que llegaron, pertenecen a una lista selecta de especies, es decir, no todos pudieron llegar. ¿Y cuáles son esos no todos que jamás pudieron llegar? Fueron los mamíferos terrestres, los carnívoros, los depredadores, hablemos de felinos, hablemos de caninos, lobos, zorros, jaguares, etcétera, etcétera, que los encontramos, claro, en el Ecuador continental, pero en Galápagos están ausentes. Por lo tanto, los animales de Galápagos en el tiempo, generación tras generación, perdieron ese miedo de instinto natural hacia los depredadores por una sencilla razón. No hay depredadores. Ay. Y el miedo, pues, se va perdiendo genéticamente en el tiempo. Pero algo Ujú. bien interesante también es comprender el tamaño de Galápagos, que ese es uno Sí. de las razones por la cual muchas veces el explorador que quiere ir a Galápagos no comprende a fondo y puede, por mala información, no necesariamente comprar la mejor experiencia en Galápagos. Mm. Me van a disculpar que he puesto no archipiélago, sino archiélago. Esa es una nueva palabra inventada por mi teclado, pero lo que quiere decir esta imagen es el tamaño real de Galápagos. ¿Y por qué digo esto? Es porque en la mayoría de mapas, y seguro te pasó a ti, Nancy, la primera vez que viste Galápagos, uno no sabe qué tamaño finalmente o qué área cubre Es verdad. Galápagos en el mapa del océano. Ujú. Y esa área son 138.000 kilómetros cuadrados, o sea, Sí. casi la mitad del Ecuador continental es el área donde están regadas Ujú. estas islas. Y Es que seguro uno tú en el tiene, ejemplo de uno, Argentina tienes unos casos interesantes, ¿no es cierto? Al sur, más abajo
de todo lo que es la costa para observar ballenas, o parecería ser que es una costa cortita, de poca longitud y termina siendo una costa más bien súper larga. ¿Cómo fue tu concepto de esto, Nancy, cuando viste Galápagos en el mapa por primera vez? Tal cual lo que vos acabas de decir es lo que te iba a comentar. Cuando uno va a Galápagos se hace la idea de que hay un grupito de islas que están todas juntas y que a lo mejor yo sabía que en 3 días era imposible recorrerlo, pero pensaba que a lo mejor con 5 o con una semana iba a alcanzar. Y es imposible. O sea, yo, por ejemplo, decía, ¿no? Acá hay que quedarse por lo menos mínimo una semana, 10 días, porque están distanciadas, yo no llegué a ir a todas, pero uno se hace la idea de que está todo mucho más cerca, y no jamás esta dimensión que hay entre una isla y la otra, y aparte todo lo que hay, porque, por ejemplo, cuando uno desconoce el destino, lo que suele pasar es que va con un preconcepto de un documental o de una foto que vio. Y esta información, Francisco, que vos estás dando es sumamente importante porque quien va a Galápagos y ya dispone de un viaje como este, es necesario que tenga esta información porque si no va a gastar dinero en un viaje maravilloso y se va a quedar viendo la mitad de lo que tiene este destino. Entonces, esto viene muy bien para que una persona se pueda armar el destino con conciencia de lo que realmente tiene y lo que hay. Y es enorme, es enorme. Entonces, por lo menos puntualizar quizás lo más esencial, ¿no? Así Claro. que a mí me pasó eso, cuando llegué dije, realmente me quedé corta con toda la idea que tenía. Claro, y eso es lo que sucede, ¿no? Porque, claro, los Mm. destinos a veces son complejos, por eso es bueno también siempre confiar en quienes ya tienen cierto conocimiento del destino o al menos lo dominan a nivel comercial, para entonces que esas plataformas, como la de Ujú. Nancy, por ejemplo, que me encanta cuando hace sus explicaciones de Buenos Aires y de Cartagena y todos esos, porque claro, viene un bagaje de detalles tan importantes que te hacen pensar, así es como yo quiero explorar y experimentar ese destino. Entonces, bien dices tú, el primer mito es el tamaño. Se cree que Galápagos es chiquito porque Sudamérica es gigante, pero en realidad lo que sucede es que son 138,000 kilómetros cuadrados donde el archipiélago está regado. Ese es el mito número 1. Y el mito 2 es creer que todas las islas son iguales. ¿Ya? Entonces, la persona que cree que todas las islas son iguales, cree automáticamente que toda la vida animal va a ser constante en toda isla. Entonces, no importa qué isla visito. Ese es el segundo mito. Eso no es verdad. Cada isla es un mundo aparte. Partiendo de que geológicamente las islas tienen diferentes edades. Las islas que vemos en el mapa, por ejemplo, mientras más al oeste vamos, o sea, hacia la izquierda del mapa, las islas son más jóvenes y las islas de la derecha o del lado este del archipiélago son las islas más antiguas. Entonces, claro, en el tiempo geológicamente y volcánicamente hablando, las islas han cambiado mucho y por lo tanto la vida animal también ha cambiado mucho en un sitio versus otro sitio. Eso nos hace traer a cotación el origen de Galápagos. El origen es enteramente volcánico, muy parecido a cómo se origina Hawái, las Azores, las Islas Canarias, Islandia, es decir, islas en el medio del mar, no asociadas al continente, que funcionan como volcanes en la mitad del océano. Y estos volcanes erupcionan de cuando en cuando. De hecho, en Galápagos, en promedio, cada 4 o 5 años tenemos una muy linda erupción, generalmente en el oeste del archipiélago. Y claro, los flujos de lava van lentamente corriendo hacia la costa. Y ahí vemos una de las últimas erupciones. Esta fue hace 2 erupciones pasadas en el volcán Sierra Negra de la isla Isabela. Qué Aquí hermosa vemos foto, unas. Sí, sí, hermosa es foto. lindísima. Y claro, no se puede predecir, o sea, no creamos que el momento que Nancy me llame a mí para irse a Galápagos, vamos a planificar el jueves en la tarde con un cafecito, una erupción en esa isla. No se puede planear lastimosamente de esa No. manera, pero cuando ocurre, claro, son eventos naturales de altísima importancia. Es lo que yo digo, mantienen los sentidos trabajando a sobretiempo. Ujú. Parte de eso, erosión volcánica o parte de ese crecimiento volcánico es la diferencia de paisajes que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Galápagos no solo es atractivo para las personas que les gusta ver vida animal,
Las personas que disfrutan, por ejemplo, fotografía de paisaje, se quedan muy locos en Galápagos por los diferentes paisajes que ven producto de actividad volcánica. Por ejemplo, es en Punta Pit, en la isla San Cristóbal, al este, una isla vieja, erosionada, ya no tiene erupciones, ya tiene flujos de lava muy antiguos, y vemos, claro, totalmente escarpado y totalmente erosionado, con presencia de playas, lindos sitios para hacer snorkeling, obviamente lindos sitios para caminar también. Y fijémonos en esta es la isla Española, también una de las islas de edad alta, más o menos 3 millones de años, erosionada, playas blancas, lo que queda de conos volcánicos vemos ahí regados en el medio del mar. Otras islas que empiezan a tener una edad media, es decir, viejitas para términos humanos, pero jovencitas para términos geológicos, pero con actividad volcánica de hace no mucho atrás, como es la isla Floriana, que vemos en este caso. Y así de diversos son los paisajes que nos da Galápagos. Este es entonces del segundo mito de Galápagos, ¿no? Que Galápagos es pequeño y que todo es igual. A la inversa, es gigante y más bien todas las islas son muy diferentes. Tercer mito que hay aquí, Nancy, seguro este fue una gran sorpresa para ti cuando nos visitaste en el 2018, fue la altura de las islas, porque al ser islas tropicales se cree que Galápagos es bajito, es chiquito, con sus palmeras, con sus playas muy bonitas y los animales. Y resulta que el punto más alto de Galápagos supera los 1800 metros de altura. Eso está en el volcán Wolf, en la isla Isabela. Y aquí vemos un modelo, me refiero al gráfico de la derecha, de que por la altura también hay diferentes zonas de vegetación. Entonces, las partes altas de las Islas Galápagos, de las islas altas, van a tener esta gran cantidad de vegetación, ya que capturan humedad de altura. Mientras que las zonas costeras y las zonas áridas, valga su nombre, van a ser esas clásicas vistas llenas de cactus y vegetación xerofítica, o sea, vegetación seca y vegetación decidua que cambia de una estación a otra. Entonces, ahí vienen una serie de mitos que les vamos quitando del camino y vamos entendiendo el destino. Aquí viene tal vez el mito más importante de Galápagos, y el que entiende esto entendió todo de Galápagos, y es cómo se comporta el clima, ya que al ser islas tropicales se puede entender que no existen estaciones climáticas. Y todos seguramente nos acordamos lo que nos decían nuestros profesores en la escuela y el colegio. A partir del trópico tanto y tanto son 2 estaciones, luego a partir de tal trópico hay 4 estaciones. ¿Y qué nos decían siempre? En la línea ecuatorial, en los trópicos, no existen estaciones. Entonces ahí viene justamente la conversación de esta tarde con Nancy, a romper ese mito y explicar que Galápagos, a pesar de estar en la línea ecuatorial, tiene 2 estaciones muy diferentes, y estas suceden en diferentes momentos del año. Las fotos que ustedes ven en la izquierda es del mismo lugar, en este caso es Bahía Urbina, en la isla Isabela, y así se ve Galápagos en la estación caliente, como la mayoría de nosotros esperamos islas tropicales, es decir, verdes, exuberantes, llenas de vegetación, soleadas, cálidas, etcétera. Y resulta que Galápagos es solo así durante unos 3 meses del año. Y ahí viene una de esas grandes lecciones sobre las islas, que la mayoría del año Galápagos más bien es un desierto tropical, como la foto que vemos aquí abajo. Recuérdame tú, Nancy, ¿en qué momento del año estuviste? Yo estuve en noviembre, porque había ido a dar un congreso a Manta, a Manabí, y de ahí aproveché para conocer las islas, así que fue en el mes de noviembre, ya casi fines de noviembre. O Ya. sea que yo fui en lo que ya era estación seca, entrando, ya me venía y entraba la estación caliente. Justo. Correcto. ¿Y por qué cuento esto? Es porque la clásica pregunta que tenemos, ¿no es cierto?, los viajeros es, ¿cómo es el clima cuando yo voy a ir a tal destino? Siempre nos preocupa cómo estará el clima en general para ver un destino. Y la ventaja es que Galápagos, a pesar de tener 2 estaciones muy diferentes, es visitable todo el año. Y aquí viene entonces el gran consejo. Cada ciertas, no sé, más o menos cada 10 diapositivas va a venir el consejo de Francisco y Nancy para este destino. Y en este caso es que Galápagos se lo puede visitar todo el año.
¿Ya? Ese es el primer consejo. Ahora, ¿por qué cambia a pesar de estar en una latitud tropical Galápagos en su clima? Es porque los vientos alisios del sureste, que por cierto se originan en Patagonia, corren por todo el llano, corren por todos los Andes y luego al llegar al Ecuador cambian de dirección. Eso nos lleva a Galápagos un poquito de viento y un poquito de agua no tropical, o sea, agua templada, como diríamos vulgarmente los tropicales, agua fría. Y eso hace que Galápagos no sea tan tropical y más bien se torne en un destino seco, árido, como vemos en la foto de aquí abajo. ¿Qué sucede luego al final del año? Por ejemplo, a finales de noviembre, inicios, mediados de diciembre, es que el viento empieza a decaer y más bien el agua caliente de Centroamérica, que ha estado represada una gran cantidad de tiempo, baja hacia el sur y baña Galápagos y ahí es donde esa temperatura alta del agua produce cierta cantidad de lluvia, poquito, pero lo suficiente para que las islas se hagan totalmente verdes, como vemos en la foto de acá arribita. Y eso nos lleva entonces a entender el clima desde una perspectiva, llámese técnica o comprobativa, de que en efecto es visitable todo el año, tiene temperaturas deliciosas, tanto en agua como en el aire, tiene unas horas de luz, o llamémosle horas de cielos despejados bien altas, en meses como por ejemplo febrero, marzo, abril, etcétera, en donde el hemisferio norte está en invierno y el hemisferio sur está en verano. Y es ahí donde tenemos en el Ecuador la mayor cantidad de horas luz en el día o cielos despejados, si le queremos llamar. ¿Y por qué traigo esto? Y ahí viene otro de esos consejos de Francisco y Nancy. Es porque muchas veces algunas personas pueden tener cierta apatía con respecto al mar, ¿no es cierto? Y como vamos a navegar, como nos vamos a ir de isla en isla, tal vez hay personas muy sensibles a marearse. Si es que ese es el caso, ahí hay que recurrir a un cuadro como este y vamos a ver que en la columna del viento hay meses donde hay un poco más de viento que en otros. Entonces, si un potencial viajero no necesariamente es muy amigo del mar y se marea fácilmente, tal vez estos meses de julio, agosto, septiembre y octubre son esos meses donde a esa persona o a ese perfil de viajero el mar no va a ser su mejor amigo. Pero si es una persona, por ejemplo, que se va todos los años a Patagonia y le gusta ir a ver ballenas en barco y se va a Ushuaia y va por los fiordos, etcétera, y se echa su viajecito inclusive a Cabo de Hornos, no hay ningún problema. Galápagos no se pone tan marejado, tan ventoso y con tanto oleaje. ¿Ya? Entonces, ese es otro de los interesantes consejos que podemos dar. Y es interesante también porque puede haber, ¿no es cierto?, otro tipo de apatías hasta a ciertas temperaturas. A alguien que, por ejemplo, no le gusta demasiado el calor, claro, meses como febrero, marzo van a ser fuertes. Tal vez para ese perfil de persona, escoger meses como abril, mayo, junio puede ser mejor porque el clima va a estar más agradable para ese perfil de persona. Pero si vemos las temperaturas en general, es visitable todo el año y es un destino fascinante porque justamente cambia mucho de una estación a otra. Algo que es interesante, una acotación, es que mucha gente me preguntaba, por ejemplo, por el tema playa, porque hay unas playas bellísimas, más allá de todas las cosas que hay para conocer y la naturaleza, se puede disfrutar de muy hermosas playas, como pudieron ver, hay muchísimas, y hay algo también que favorece que vayas en la época que vayas del año, sea con viento, con más calor, con menos calor, en el agua te podés meter siempre, ¿verdad, Francisco? O sea, sí, el agua está lista. Se puede correcto. Bien. Ya sea para refrescarse, para nadar. De hecho, cuando nuestros grupos, por ejemplo, caminan en estación seca, donde, claro, en el interior no está tan caliente, pero no es que tampoco se mantiene esa temperatura muy confortable. El momento que sale el sol o el sol te pega, no nos olvidemos que es sol en la línea ecuatorial. Entonces, tu cuerpo, tu piel va a sentir ese calor, pues la playa siempre está lista para refrescarse. Y la playa no solo que te refresca si quieres nadar y estar ahí en el agua chapoteando, sino que el agua de Galápagos también es un lindo destino por la cantidad de especies marinas
que tiene, que ya la vamos a ver en un ratito, porque es una reserva marina. Entonces, valga el comentario de Nancy, Galápagos es de esos destinos que mezcla muy bien los atractivos de tierra y los atractivos del agua, pero haciendo snorkeling, estando en la playa o haciendo buceo scuba para las personas que lo hagan. Y eso es lo lindo de Galápagos, que finalmente satisface a muchos perfiles de exploradores. Bueno, entrando en la historia humana, que es una clásica pregunta que yo tengo, que me dicen, bueno, ya entendí que Ecuador puso su bandera en 1832 y todo eso, pero Galápagos tiene grupos aborígenes, así como Rapa Nui, por ejemplo, Isla de Pascua en el Pacífico, y la respuesta en este caso es no. Galápagos no tiene grupos aborígenes y se lo descubre por accidente en 1535, el 10 de marzo de 1535, por accidente, porque estaba perdido en la parte norte del Océano Pacífico, llega el famoso Fray Tomás de Berlanga, quien era obispo en Panamá, y él fue enviado por el rey de España a vigilar la conquista acá en Sudamérica por los hermanos Pizarro. Y justamente les traía el mensaje de que la corona ya no tenía dinero, ni hombres, ni armada para enviar a esta parte de Sudamérica. Y claro, el navío se perdió y 10 días después, accidentalmente, llega a las Islas Galápagos y desde ahí existe esto de poner en un mapa las Islas Galápagos. Marzo 10, 1535 es el descubrimiento oficial de las islas. Y ahora nos vamos a saltar, ya que hablamos de los seres humanos. ¿Qué es lo que le hace tan especial a Galápagos? Porque entendemos los paisajes, podemos entender inclusive el clima, podemos entender la geología de las islas, algo de la historia humana, la asociación con Charles Darwin, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ¿qué es lo que le hace a Galápagos tan especial? ¿Por qué decimos Galápagos es de esos destinos que fácilmente te lo metes en el bolsillo y no necesita una gerencia de mercadeo porque se vende solo? ¿No es cierto? Y hay varias razones que le hacen a Galápagos especial. Una de esas sí, puede ser el clima, que lo puedes visitar todo el año. La otra puede ser lo que justamente Nancy nos mencionaba, lo cerca que puedes estar a los animales, y estos animales son animales raros que no existen en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en este caso, ¿quién puede hablar de un lobo marino que tiene grasa, que tiene una piel gruesa, en medio de lava negra, en sol tórrido de la línea ecuatorial? Es como totalmente opuesto a lo que la ciencia, las ideas humanas contienen. O qué tal estos animales, por ejemplo, iguanas, que sí hemos visto cuando estamos en Guayaquil y en otros destinos tropicales, en la Florida, inclusive, pero estas iguanas van al mar a comer y comen algas. Sí. Qué raro. Y esa es la única dieta de estos animales. Y como vemos ahí a este explorador, claro, así de frágiles y así de dóciles y así de duras están las iguanas marinas ahí en Galápagos. Y no se diga las famosas tortugas gigantes, este emblema de las islas. De hecho, el nombre de las islas va asociado a la palabra Galápago, y ya vamos a contar la historia de por qué es eso. Y este tal vez es eso, una vez más, uno de esos grandes consejos de Francisco y Nancy para ustedes, porque tiene que ver entonces con los animales que hay en Galápagos. Y un poquito lo que les decía al inicio, ¿no? El explorador, antes de ir a Galápagos, cree que Galápagos está lleno de animales en todas las islas y que no importa qué isla voy. Ese es una gran mentira, porque las islas tienen cosas muy específicas. Entonces, vamos a ir con esta famosa lista. Si ustedes conocen África o han escuchado de cómo se maneja en África ese famoso Big Five, los 5 animales más importantes, o el top 10 de cosas que hacer en Buenos Aires cuando estás explorando, así igual hay en Galápagos el Big 15, las 15 especies más representativas de lo que es la pureza y naturaleza de Galápagos. Uno de esos, los lobos marinos. Cuéntanos, Nancy, ¿cómo te fue con lobos marinos en las islas durante tu visita? Hay una anécdota que vos no conocés y la voy a contar acá, te vas a enterar acá en vivo y en directo. Casi me caí al agua por un lobo marino, porque resulta ser que ellos están, es maravillosa la experiencia. Yo estaba como una nena de 9 años, Francisco, volví a la infancia. Galápagos te genera volver a la infancia, es úsalo como eslogan, porque realmente te genera eso. Yo fui con tanta pasión, porque yo soy muy apasionada por viajar, por los animales, por la naturaleza,
por la cultura, o sea, imagínate que en Galápagos estaba en mis anchas. Y estaba en el muelle, viste, donde están las embarcaciones que uno sale para las islas, y los lobos marinos, más allá de estar en la playa, están en el muelle, se ocupan los bancos, son divinos, se ocupan los bancos, vos ves subir por el puentecito que se une el muelle con los barcos, los lobitos vienen subiendo igual que la gente. Y yo filmando uno que estaba durmiendo la siesta en un banco, toda dulce, venía con mi cámara así, con el celular, así como estoy ahora, filmándome yo y el lobo marino atrás. Y cuando porque no te podés acercar a los animales, uno tiene que respetarlos mucho, o sea, se puede acercar porque no hacen nada, pero ellos te marcan el límite si no te lo marcas. Y entonces estaba así y escucho, ¡ah! Yo estamos en vivo, no lo voy a hacer como lo hizo realmente el lobo marino, pero hice así, dije algo que no se puede reproducir en vivo, y casi tiro el celular al agua. Casi me caí del susto que me dio porque se levantó y me asustó, pero fue un acá estoy sentado yo, no te sientes en el banco, estoy sentado yo. Y eso fue lo que me fascinó, porque Galápagos es de ellos, y es lo que la gente tiene que entender. Con todo este chiste, lo que voy es a eso. Galápagos es un lugar donde los animales son los protagonistas, y uno está de prestado. Yo creo que uno tiene que tener ese concepto cuando uno va a Galápagos. Uno va a meterse en el hábitat de ellos y tiene que respetar que si ellos están ahí, uno se tiene que correr y tiene que saber que son la prioridad. Y con eso está todo bien, porque en realidad es no ser invasivos con la naturaleza, respetarla y cuidarla muchísimo. O sea que eso con los lobos marinos fue una anécdota muy especial. Y esa es la clásica experiencia, ¿no? Y me encanta que lo hayas puesto en esa perspectiva porque el show finalmente no es el buscar los animales van a estar ahí. Lo que es importante es entender por qué están ahí, qué están haciendo, interactuar con ellos en ciertos momentos, ya sea fuera del agua o bajo el agua. Entonces, definitivamente por esa y más razones, los lobos marinos van primeros en la lista de estas especies, de esta lista de 15 especies importantes o las más conocidas o las más, como se acuerdan los álbumes de cromos en el pasado, donde iba uno coleccionando los futbolistas y las películas y todo esto. Estos son los cromos más importantes del álbum de Galápagos. Ya entonces, el segundo tenemos las famosas fragatas. Y las fragatas son estas aves que, claro, vuelan los mares, anidan en tierra naturalmente, pero en la estación de reproducción hay dos especies, y esto se puede ver todo el año, donde su buche inflado es el macho el que infla, y las hembras van a ir escogiendo sus parejas en base al esfuerzo, llámese de armar un nido, de construir un nido, y claro, el esfuerzo de inflar el buche más grande. Y si están pensando lo que estoy pensando, claro, el más grande gana en este caso porque va a ser el buche más obvio en una colonia de fragatas. Entonces, fragatas, el número 2 en la lista. Luego tenemos el gavilán, el depredador, el ave depredadora número 1 por selección en Galápagos. Y este es el que tiene el potencial de alimentarse de muchas cosas, de iguanas marinas juveniles, de lagartijas, de culebras inclusive, pero es el que está arriba en la pirámide de alimento en Galápagos. El gavilán de Galápagos, que es endémico a las islas. Y luego aquí regresamos a los pinípedos, regresamos a los mamíferos de mar, y tenemos aquí la otra especie de lobo marino, mal llamado foca peletera, porque no es una foca verdaderamente, sino se le dice también el lobo de dos pelos. Y estos viven no en playas abiertas como la mayoría de lobos marinos, sino más bien en grietas y en cuevas y en substratos rocosos principalmente. Y este nombre, lobo de dos pelos, o la mal llamada foca peletera, fácil de reconocer porque tiene una trompita algo plana, algo tacha, es un animal que tiene una piel muy gruesa, y este es uno de los animales, los pocos, que en el pasado, finales de 1800 e inicios de 1900, fueron cazados por las pieles.
Afortunadamente esto paró más o menos en los 1930s y desde ahí la población se ha ido recuperando de a poco y ahora la población de lobos marinos de una especie y de la otra especie es es similar. Y claro, en el agua estos animales son espectaculares, ¿no? Porque como buenos mamíferos les encanta jugar entre ellos y de vez en cuando se encuentra un explorador que se ve totalmente rudimentario frente a lo que un lobo marino es. Y claro, morderle la aleta de caucho por juego, por pura curiosidad, es de las actividades seguramente más divertidas para un lobo marino y más enriquecedoras para un explorador. Y luego entramos a esta categoría de los animales difíciles de ver. Y aquí, una vez más, lo que el explorador puede creer, ¿no? Que las islas están llenas de todos los animales. Por ejemplo, lo que vemos a esta familia en la foto de la izquierda mirando es una iguana de tierra pálida, de color beige, podemos decirlo, cafecito en color, que habita solo en una isla de Galápagos, que es la isla Santa Fe, esta que les he puesto aquí en el círculo. Y esa iguana solo existe en esa isla, es decir, ya no hablamos solo de endemismo a todo Galápagos, sino a una isla que a duras penas tiene 17 kilómetros cuadrados de tamaño. En ese pedacito de tierra hay una especie de iguana terrestre que solo vive en ese lugar. Por lo tanto, es uno de esos cromos difíciles del álbum que solo visitando a la isla Santa Fe podemos experimentar. Y luego están los animales que yo les digo, sí, hay más en varias islas, pero son de esas especies raras en concepto. Y aquí estamos mirando un pingüino tropical, algo que no nos cabe en la mente para entenderlo. Generalmente los pingüinos los asociamos con ambientes fríos, gélidos, el hielo, etcétera, etcétera, pero menos con un lugar tropical lleno de sol y lleno de temperaturas altas en la tierra. Y así es el pingüino de Galápagos. Este es el segundo más pequeño del mundo, 30 centímetros más o menos de altura, y es el que lleva su frag, ¿no? Su tuxedo bien puesto para enseñarlo en las costas, pero este es el pingüino de Galápagos, una especie endémica. Y claro, cuando nos metemos al agua, los vemos, claro, en las costas y todo, pero a veces ellos también están en el agua pescando, refrescándose un poco en el agua un poquito temperada para los estándares tropicales, y claro, ahí los podemos ver cara a cara, y esto es una experiencia que yo le digo, la llamo de verdadero lujo. Estás haciendo snorkeling con pingüinos que deberían estar abajo, ¿no es cierto?, en el Polo Sur, muy cerca de Nancy, muy cerca de Ushuaia y por ahí, pero no en el Ecuador, no en la línea ecuatorial. Y ese es el lujo de poderte meter con un pingüino en la línea ecuatorial. Sí. Vamos a irnos a los animales, a las aves que son coloridas, y ahí está el flamingo de Galápagos. No es una población tan grande, pero definitivamente es inusual verlo en sitios tan áridos tropicales a un flamingo. Generalmente en Sudamérica podemos ver en algunas lagunas en Chile y en Argentina flamingos, claro, el flamingo andino, en áreas áridas de meseta y de altura, pero no esperamos ver islas áridas con flamingos y que sea en Galápagos. Entonces, por esa razón, el flamingo está en la lista del Big 15, las 15 especies más importantes. En Santa Cruz en Santa Cruz. Ah, lo viste en Santa Cruz, muy bien. Sí. Cuando fui a ver las tortugas, el criadero de tortugas, cerquita había una laguna llena de flamencos. Muy perfecto. Bonito. Y aquí viene una de esas que yo digo, a ver, el explorador que le gusta las aves se va a quedar fascinado de ver el albatros. El albatros de Galápagos es el ave marina más grande del archipiélago, pero es uno de los albatros más pequeños del mundo. Su envergadura, o sea, sus alas abiertas, llegan a medir un poquito más de 2 metros de longitud. Y esto es interesante porque estas aves, así como la iguana de tierra de Santa Fe, habitan solo en una isla de Galápagos. ¿Y por qué digo esto? Es porque seguramente si hay alguien que le gusta ver variedad de aves, de ley quiere incluir el albatros en su lista de animales favoritos de Galápagos. En este caso, tenemos que ir aquí al sureste del archipiélago, donde está la isla Española. Solo ahí podemos ver los albatros de Galápagos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Es porque el explorador, llamémosle novato,
Mm. cree que hay albatros pues en todas las islas de Galápagos y Claro, resulta que si lo quieres ver y si lo quieres marcar en tu lista de especies endémicas, tienes que venir acá a la isla española. Y claro. vamos al departamento de belleza de Galápagos, la belleza genética, la belleza reptiliana, me refiero, y entramos a las iguanas marinas. Ya vimos hace un ratito lo cerca que uno puede estar de ellas, pero las iguanas marinas son fascinantes porque son estos seres que parecen que no se mueven, antidiluvianos en cualquier concepto, y de pronto empiezan a caminar y de pronto se acercan al agua y de pronto se meten al mar a comer y nadan con su cola plana estando ahí. Nancy, ¿tú tuviste oportunidad de ver iguanas marinas en tus Sí, visitas? sí, sí, sí. Vi iguanas, ¿sabes dónde vi mucho? En Tortuga Bay. En ¿Ya? Santa Cruz son playas blancas muy extensas y ahí hay, enseguida se meten al agua, son escurridizas, pero después también en otras playas que visité también vi iguanas, en Isabela también, no sé si sería la misma especie, porque hay varias especies, ¿no? De tortugas marinas, de iguanas marinas. Sí, correcto. Son diferentes poblaciones o diferentes subespecies, pero Mm, las del oeste de Galápagos, las islas más alejadas, Isabela y Fernandina, son las que tienen las iguanas más grandes en tamaño y las mm. colonias más grandes también. Es decir, una colonia, un grupo, no Ah, necesariamente social o manada, sino un grupo de iguanas fácilmente puede tener 30, 40 individuos en un solo paquete, ahí todos juntos mm, asoleándose o descansando. Luego están las iguanas de tierra. Estas son, en cambio, otra vez coloridas, amarillos, también. anaranjados, cafés, y en algunas de las islas del archipiélago de Galápagos. Y luego entramos o regresamos a las aves. Aquí vienen los tres piqueros, ¿ya? Primero el piquero Nazca, ¿ya? Luego el famoso piquero de patas azules, Ay, sí. que están en algunas islas y lo lindo es que uno los puede ver anidando, es decir, haciendo su actividad normal, es decir, como es la reproducción, ahí están Mm, anidando al frente de uno y haciendo sí. su cortejo nupcial y también hay uno de patas rojas. Entonces, el piquero de patas rojas es uno de esos Ah, ese difíciles no de lo ver. vi. Y este, justamente, Mm. fíjense dónde está en el mapa, lo Por eso no podemos lo ver vi. arriba en Genovesa, bien Claro. aislado al norte del archipiélago, o bien hacia el este, Isla San Cristóbal, en Punta Pitt. ¿Ya? Esos son Mm, sitios de visita, los únicos sitios de visita para turistas en donde se pueden ver piqueros de patas rojas. Por lo tanto, cuando llega mm, un explorador a Galápagos y sabe de estos piqueros, quiere chequear los tres de la lista, quiere ver las tres especies, pues claro. hay que asegurarse que el itinerario incluya justamente los sitios donde están estas especies de piqueros. Y luego están las famosas tortugas gigantes, el emblema de las Islas Mm, Galápagos. De hecho, la palabra Galápago en español antiguo, en castizo, se refiere a la forma de la silla de montar de un caballo. Y en hípica se conoce mucho el nombre Galápago, referirse a la montura mm, que ponemos en el caballo. Y los primeros o muchos de los visitantes exploradores españoles vieron que la forma del carapacho de la concha de las tortugas tenía la forma o parecida a una silla de montar Galápago y de ahí las llamaron ah, Islas de claro. Galápagos y de ahí Mm, sale justamente el nombre para el archipiélago, las Islas Galápagos. Y finalmente está este que para mí es de los más raros de todo el planeta porque es el cormorán, qué pero este bonito. es el cormorán áptero. Este es el cormorán no volador, el único cormorán de 26 especies que existen en el mundo que no vuela. Qué Y este hermoso. solo lo encontramos acá, en el oeste de Mm, Galápagos, solo en Fernandina y en la costa oeste de Isabela podemos ver el cormorán no volador o el cormorán áptero. Y me encanta porque es justamente el ejemplo, ¿no? Es como ver la historia, llamémosle, evolutiva de especies y ver que la película se nos paró en cierto momento y ese cierto momento es un animal yendo del punto A al punto B y vemos que, claro, estas alas vestigiales con sus pocas plumitas ya no sirven para el propósito de volar,
pero en cambio podemos ver las patitas de esta ave, que son unas aletas gigantes, unas patas, unas palmas gigantes que funcionan bajo el agua de una manera perfecta para convertirlo en el mejor buzo y en el peor volador. Porque sí, vuela, pero solo cuando salta de una roca a otra, unos pocos centímetros Un de altura. Eso es poquito. lo único que puede volar este animalito. Así que esas son entonces las especies, las 15 más importantes o las más representativas de lo que es Galápagos. Eso no quiere decir que solo hay 15 especies, ¿no es cierto? Hay muchos más. Hay los cucubes, hay los famosos pinzones de Darwin, hay canarios, hay gaviotas de cola bifurcada, hay búhos, lechuzas en Galápagos. La lista es muy, Sí. muy extensa. Aún en las Pero tortugas, hay muchísimas claro, especies de también. tortuga. Lamentablemente ya no está el legendario George, el solitario George, que era la más grande esa, ¿no? Claro, No hubo solitario George manera no sí, hubo de la manera de isla Pinta. reproducir. ¿Cómo? Claro, ya pasó, como decimos, a mejor vida, Sí. pero el solitario Jorge fue la tortuga emblema del Mm, programa de conservación de Galápagos, porque así entendimos por qué era tan importante preservar la especie de tortugas gigantes. Y en esos estudios, parte de la conservación, preservación de especies, es que se empieza a conocer más el qué y cómo funcionan las tortugas gigantes y otras especies también de Galápagos. ujú. Entonces, ahora nos vamos a meter un poquito en la materia, porque claro, ya están seguramente reconvencidos, seguramente más de 100 personas de la audiencia tienen lista su maleta con sus binoculares y su Para traje de ir. baño y su crema solar y su sombrero, etcétera. Y Mm. la pregunta, claro, es, ¿cómo funciona entonces el turismo en unas islas que son, por un lado, muy protegidas y como Nancy dijo, no podemos hacer nada, no podemos tocar, Mm. no podemos llevarnos nada de Galápagos, y sin embargo es un destino que funciona, que se basa en el turismo como su primer ingreso de vida? Para entender cómo funciona esto, tenemos que irnos a lo que les puse ahí, lo que a veces nadie te cuenta. Es decir, no hay gente lastimosamente que te informa Mm. exactamente de qué pasa, de cómo suceden las cosas y lo que en verdad necesitas saber para decidir cuál es el mejor viaje o cómo ir armando el viaje de tu vida, porque ir a Galápagos es de esos destinos donde generalmente vas una o dos veces, si estás con suerte, en toda tu vida. Es como irnos a la Antártica o al Polo Norte o a Groenlandia. Generalmente no nos vamos cada semana. Nos Ah, quisiéramos ir cada semana, eso sí, sí. pero no nos vamos a esos destinos cada semana. Más o menos así es Galápagos, es el destino de la vida. Y si va a ser el destino de la vida, al menos que esa primera, segunda vez que vayamos, que sean unos viajes armados con una conciencia muy obvia para poderle destacar al destino en todas sus bondades. Entonces ahí vemos lo primero, ¿no? Que nadie te cuenta, la distancia, ¿cómo llegas a Galápagos? ¿Será que hay barcos en la costa ecuatoriana que me llevan a Galápagos? ¿Será que me subo en un botecito de motor fuera de borda y en una media hora llego a la primera isla? ¿Será que voy nadando desde la costa ecuatoriana a Galápagos? ¿Cómo llego finalmente a Galápagos? Y primero es que salimos de Quito en avión, la mayoría de vuelos paran en Guayaquil un ratito y luego continúan vuelo hacia las Islas Galápagos. Hay algunos vuelos directos que también salen desde Quito, pero lo que es importante recordar es que ese tiempo de vuelo es 1 hora 30 minutos desde la costa ecuatoriana. Por lo tanto, cruzamos una zona horaria y Galápagos tiene 1 hora menos que el continente. Como yo llego a Galápagos, y ahí les he puesto unos tiempos para entender si mi vuelo sale 8:05 de Quito, sale luego 9:40 de Guayaquil y llego 10:35 hora local en Galápagos a mi destino. Y allá en Galápagos, en esos aeropuertos, es donde va a empezar tu experiencia turística, ya sea que vas en barco de expedición o te vas a uno de los hoteles locales, es allá donde empieza esta experiencia. Y para darnos cuenta ya hablando de algo del esquema político o la geografía política de Galápagos, ahí vemos algunas islas y sus nombres, y les he puesto en color rojo con esa estrellita
donde tenemos los aeropuertos de Galápagos. Y aquí tenemos uno en la isla Baltra, que por cierto fue una base militar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, del 41 hasta el 48, y luego en San Cristóbal, acá al este de Galápagos, donde es la capital provincial de Galápagos. Las islas es una provincia del Ecuador y su cabecera provincial o su capital provincial es justamente Puerto Vaquerizo Moreno, que queda en esta isla, ¿no? En San Cristóbal. Entonces, para conocer Galápagos, vamos a hacerlo caminando porque no hay tours por aire, es decir, no hay helicópteros que te hacen volar, no hay aviones que te dan tours desde el aire y nada más, sino que para ir a Galápagos o conocer Galápagos, tenemos que explorarlo caminando en ciertos sitios del Parque Nacional. También se puede explorar Galápagos en estos botes que pertenecen justamente a los barcos de expedición, que ya les voy a enseñar un par de fotos. Y claro, en estos botes localmente llamados pangas, podemos ver los atractivos no solo de paisajes, sino también de animales que pueden haber en Galápagos. Aquí vemos unos pingüinos, 4 o 5 pingüinos cerca, ahí flotando en el agua, seguramente comiendo. Y ahí tenemos luego los botes de los barcos de expedición. Aquí hay uno, por ejemplo, con capacidad para 90 huéspedes, otro por acá para capacidad de 48, por acá uno de 40. Y esto lo que hace para entender qué es un barco de expedición es tú llegas a Galápagos y nos vamos a ir a recorrer parte del archipiélago. Y el Parque Nacional Galápagos ha sido muy inteligente en el diseño de los itinerarios, poniendo como prioridad la protección de Galápagos, no tanto el interés turístico. El interés turístico viene de la mano del itinerario. Y este itinerario, llamémosle la ruta que voy a tener, me va a llevar a diferentes sitios del archipiélago, diferentes sitios de visita donde están atractivos, y ahí es donde entra este filtro que les contaba al inicio de conocer las 15 especies o la lista de las 15 especies del Big 15. Ahí podemos ver claramente que con este itinerario y esta lista, yo puedo saber qué debo esperar o qué voy a ver en ese itinerario. Entonces, este es un ejemplo que se llama, por ejemplo, Islas del Oeste, 5 días, 4 noches en Galápagos, donde te das tu vuelta, pero también hay otros itinerarios, no es solo uno que hay, ¿no es cierto? Este es otro, este opera en otros días, 5 días, 4 noches, nos vamos a otras islas, vemos naturalmente no las 15 especies, porque para eso necesito una semana al menos, pero en 5 días, 4 noches llego a ver 11 de 15 o 12 de 15 como fue la vista pasada. Ese es un modelo de visitas para Galápagos, irnos a recorrer esos 138,000 kilómetros cuadrados de área en el mar. Y luego viene el otro concepto. Ese sistema es espectacular el que mostraste recién. No es nada común es ver eso, ese tipo de organización. Esto, con los animalitos que están en cada... Es espectacular para la gente que quiere ver cosas específicas. Por ejemplo, yo tengo gente amiga que está muy fuerte con el tema de ornitología, ¿no? Para una persona que está en eso es fantástico porque puede hacer un viaje totalmente a medida. Y para el que quiere un poquito de cada cosa también, o sea que ese sistema de poner en los distintos circuitos los animales que están abajo es impecable, eso es maravilloso. Muy bueno, claro, felicitaciones. y básicamente, Excelente. si bien es una herramienta, llamémosle, de identificación animal, al Sí, mismo tiempo termina siendo una herramienta operativa, logística, comercial, para entender cuál va a ser el contenido de mi viaje. A final exacto. de cuentas, el contenido del viaje es lo más importante de ir a Ujú, Galápagos. Si es ujú. solo por ir a Galápagos, es decir, subirme en el avión, llegar allá, estar 2 días y regresar, claro, se puede hacer, pero no vas a tener mucho contenido en No, el claro. viaje como tal, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, por ejemplo, digamos que Nancy tiene como clientes el Club de los Piqueros de San Telmo, ¿ya? No sé si exista, pero San Telmo es tan bonito que seguramente existe el Club de Piqueros de San Telmo. Naturalmente, ese Club de Piqueros y sus miembros van a pedir a Nancy, quiero ver el piquero de patas rojas en Claro, Galápagos. claro. Obviamente, este itinerario va a ser el que calza, porque aquí en Genovesa, como veíamos del mapa anterior, existen los piqueros o anidan los piqueros de patas rojas. Entonces, ahí viene la recomendación o el conocimiento Claro, comercial para recomendar el producto adecuado. tal Ahora, cual, puede ser que tal en cual. esos intereses nos encontramos con, en cambio, los exploradores de Mendoza.
Y los exploradores de Mendoza tal vez no ven el mar muy a menudo, se marean mucho y por lo tanto no quieren ir en barco, pero quieren una experiencia de hotel en donde por el día me voy a conocer el Parque Nacional, pero regreso a mi hotel en la noche. Ese es el concepto de lo que se llama tour diario. Y esto generalmente pega mucho con los exploradores que por alguna razón no quieren estar en un barco de expedición, puede ser que se marean, puede ser que quieren un poquito más de libertad, se puede decir, o puede ser los que en cambio tienen alguna necesidad específica. Por ejemplo, si quieren hacer buceo, si aman hacer scuba y se han ido a bucear con tanque en el Caribe y a la Florida y han estado en la Gran Barrera de Coral en Australia, etcétera, etcétera. Este concepto es fascinante porque un día pueden ir a bucear y el otro día pueden ir en el yate de tour diario, que lo vemos acá, el yate Sea Lion, por ejemplo, pueden irse a las islas cercanas del Parque Nacional y regresar a casa, al hotel, al final del día. Esa es otra modalidad para conocer Galápagos. Pero fuera de esas dos modalidades, es decir, barco de expedición o tour diario o base hotel, no existen otras maneras de explorar Galápagos. Eso es lo que hace que las islas tengan a duras penas un poquito más de 200,000 visitantes por año, pero en barcos únicamente 75,000 por año. Y ya les voy a enseñar unos gráficos más adelante porque son muy bonitos. Regresando al tema humano, porque ya hablamos de áreas habitadas, aquí hay otro de esos mitos que vamos a clarificar. Hay mucha gente que, claro, ha visto documentales de Galápagos y cree que Galápagos no tiene seres humanos, habitantes. Y resulta que se sorprenden cuando escuchan que hay una población de más o menos 28,000 habitantes distribuidas en 4 islas principales, en donde vemos Santa Cruz, San Cristóbal, estas de acá. San Cristóbal es donde está la capital provincial. Floriana, la población más pequeña. Luego acá en Isabela, y en Baltra una población pequeñita que es la base militar ecuatoriana y claro, Santa Cruz con su gran Puerto Ayora, donde estuvo Nancy allá en el 2018. Ahora, Nancy, tú te fuiste también acá, ¿no es cierto? A Isabela, sí, a Puerto Villamil. Cuéntanos un poquito, porque yo sé que tú me contaste alguna experiencia. ¿Qué pasó en ese bote que te llevó de Puerto Ayora hasta Puerto Villamil? Mira, fue una odisea porque era un barquito muy chiquitito, de esos que tipo balsa con techo, había mucho viento, el mar estaba muy picado y se sacudía muchísimo, pero más allá de eso, que había gente que a lo mejor se descomponía por una embarcación muy chica y se movía mucho, a más chico, como el avión, más chico más se mueve. El tema es que yo le hice una crítica al muchacho que manejaba, capitán entre comillas, y al asistente, porque los dos se fueron arriba. Yo viste que en lo mío chequeo mucho lo que es calidad. Entonces soy muy crítica con ese tema. ¿Y qué pasó? Estábamos toda la gente abajo y ellos dos que eran la tripulación arriba, sin ningún timbre ni nada como para avisarles que había una señora que se descompuso, otra que se golpeó la cabeza. Entonces no estaban en ese barco las medidas de seguridad necesarias, que era lo que yo te comentaba el otro día, porque el problema no es atravesar el agua que se mueva un poquito, el tema es que tener las medidas de seguridad implementadas. Yo cuando hablé con vos y conocí lo que eran los barcos de usted, dije, ¿por qué no los conocía antes? Porque realmente, o sea, eso yo lo tomé como una crítica muy importante, porque la verdad que uno tiene que asegurar que la persona tenga todas las medidas necesarias. Y si algo pasaba, él no se enteraba, y duraba bastante el viaje, por lo menos 1 hora fácil, ¿no? Por lo que recuerdo. Claro. Y se movía bastante, entonces a la vuelta le dije, al chico me lo mandás abajo, o sea, yo no estaba a cargo de un grupo. Claro. Iba sola, pero me hice amiga de toda la tripulación, de la gente que había, y tomé las riendas del tema, como es mi costumbre, y le digo, al pibe me lo mandás abajo y se queda con nosotros, y si tenemos algún problema, sube y te avisa. Porque realmente era algo que no estaban teniendo en cuenta, y me parece que la regulación de turismo debería haber ese tipo de cosas, porque hay embarcaciones que no sé si están todas habilitadas, pero uno tiene que chequear muy bien eso antes de subir. Gracias a Dios no pasó nada, pero no fue una experiencia buena esa embarcación particular. No me acuerdo
la empresa, pero la verdad que sí se la queja por escrito y todo, no sé si habrá llegado, pero bueno, es importante. Por eso te decía, de haberte conocido en esa época, y es más, Bueno, uno pero conoce las otras islas también. claro, claro, me imagino. Pero lo que tú dices es verdad. ¿Y por qué vale la pena y por qué quería que conversemos sobre eso? Es porque una vez más, en la mente del explorador, cuando ve un mapa como el que vemos ahora en la pantalla, no entendemos que esos son 138.000 kilómetros cuadrados. Claro. Por lo tanto, la mente nuestra, cuando vemos un mapa así, vemos seguramente pues unos 10, 10 15 minutos. minutos entre islas, no hay ningún problema, me aguanto el movimiento, pero puede fácilmente ser 2 horas de esa Sí. navegación un poquito complicada y de ahí la razón de tener naturalmente empresas no solo certificadas, sino también que manejen los pilares de seguridad como su prioridad para manejar turismo en Galápagos. Y aquí viene entonces el otro tema, ya que estamos metidos en seres humanos y turismo, etcétera, y es que ¿cuánto finalmente puedo visitar de esa gigantesca área de Galápagos? Sorpréndanse todos, porque del Parque Nacional, es decir, de las islas que tienen sitios de visita, solo utilizamos para visitas el 3% del Parque Nacional. Es decir, no es que yo puedo ir a Galápagos a cualquier isla, a cualquier sitio de visita donde yo quiera caminar. De hecho, solo 3% se dedica de todo el Parque Nacional para turismo. Eso nos da una garantía a todos de que el 97% son áreas que no ven seres humanos todo el tiempo. Eso garantiza que el recurso natural va a permanecer por tiempo. Y ya que estamos ahí, vamos a entrar entonces a cómo es este manejo de turistas. Por ejemplo, ahí vemos dos imágenes. La de la izquierda es que tenemos senderos para caminar, como muchos parques nacionales, ¿no es cierto?, de Sudamérica, donde ahí está el sendero para caminar, hay unos palitos que nos dicen dónde ir, dónde no ir, etcétera. Pero la diferencia es que aquí en Galápagos estás en un grupo que máximo va a tener 16 personas, guiados por un guía naturalista intérprete del Parque Nacional, como vemos en la foto, en la imagen de la derecha, en donde el guía se encarga de interpretar, es decir, el guía no es lo llevamos para que no te ataquen los lobos marinos, esa no es la razón del guía, el Igual guía no está ahí para atacan, no interpretar, atacan. igual no van a atacar, pero la razón es que el guía interpreta el Parque Nacional para que el explorador entienda por qué la importancia de Galápagos, por qué esto de las iguanas marinas, por qué esto de los lobos marinos, las fragatas, etcétera, etcétera. La foto de la izquierda nos enseña entonces cómo se visita, cómo son diseñados los senderos. Y estas áreas son las áreas que justamente el Parque Nacional ha diseñado, donde se enseñan los mayores representantes de la vida o de la historia natural de Galápagos. Es decir, no es que el Parque Nacional ha puesto senderos en cualquier lugar, han sido seleccionados para que verdaderamente demuestren la mejor experiencia del visitante en Galápagos, como vemos en este caso en la derecha. Ahí parece no solo que hay gente, sino que si vemos en detalle en esta gran masa negra, gris de aquí al frente, ese es un grupo de iguanas marinas congregadas una encima de la otra. Ah, parecía Y así de piedra. cerca. Parece piedra. Pensé que era piedra. Ahí está. Y así nos pasa a muchos cuando estamos allá. Creemos que es piedra hasta que se empieza a mover. Ah, es Y ahí verdad. nos damos cuenta que es una roca cubierta de iguanas marinas. Y una vez más, eso al explorador le deja absolutamente Uf, fascinado en uf. Galápagos. Aquí vemos un grupo, cómo se ven finalmente Ay, sí. las especies. Aquí una parejita de piqueros de patas azules, así de tranquilos están tanto los piqueros de patas azules como los exploradores cuando estamos en uno de los senderos. Y así los senderos pues están justamente llenos de estos animales. Entre lo que es las regulaciones, claro, mantenerse en los senderos, no tocar los animales, no tomar fotografía con flash, porque el flash es una luz artificial muy fuerte que, claro, molesta a los animales y lo que puede el flash lograr es que los animales finalmente se alejen de los sitios que asocian con seres humanos. Entonces, por esa razón, no se toman fotografías con flash. ¿Qué es lo que se puede tomar? Eso sí, en Galápagos, cientos de fotografías. ¿Qué podemos dejar en Galápagos? Cientos de pisadas en la arena. ¿Qué nos podemos llevar de Galápagos? Solo eso.
No podemos llevarnos conchitas, ni palitos, ni plumas, ni objetos, obviamente, que pertenecen a la integridad del parque nacional, es decir, al ambiente natural. Así es como se maneja de sencillo, pero con mucha fuerza, el turismo. ¿Qué tenemos para caminar? Como les decía, a más de los contactos animales, estos paisajes impresionantes. He mencionado varias veces Punta Pit. Este es Punta Pit, ahí en la isla San Cristóbal. Increíble por donde uno lo vea en cuestión de paisajes, por la erosión, pero mientras vamos caminando, como vemos aquí un grupo, vamos a ir encontrando ahí justamente piqueros de patas azules anidando, piqueros de patas rojas anidando en los arbustos, alguna lagartija de lava que nos salga y seguramente en la playa los famosos lobos marinos. En ciertos sitios, como seguramente los que tú visitaste, Nancy, en la parte alta de la isla Santa Cruz, así estamos de cerca con las famosas tortugas gigantes, que es un perfecto 4x4, ¿no es cierto? Se mueve, no hay nada que lo para, vegetación, rocas, lodo, fango, etcétera. Ahí va caminando sin ningún problema las tortugas gigantes. ¿Cómo te gustó a ti estar arriba en la parte alta de Santa Cruz? Fue mi primera experiencia en Galápagos, porque fue lo primero que hice cuando llegué, así que fue muy impactante ver las tortugas que en realidad te llegan a la mitad de la pierna, son grandísimas, y ver la experiencia, porque fue antes de llegar a Santa Cruz, a la parte de la ciudad, y entonces pasamos por un lugar donde había muchísimas, eran las más grandes, o sea, ahí nos contaban que sacando la especie del solitario George que ya no está, esas eran las más grandes de todas y fue maravilloso. Estuve toda una tarde ahí, porque aparte hay un río de lava, como un túnel de lava por donde pasaba el río que quedó abajo toda esa parte geológica que a mí me gusta mucho también y me sentí Indiana Jones. Y seguramente, claro, como tú decías, ver estas diferentes iguanas marinas, por ejemplo, estas que tienen las mezclas de colores un poquito turquesa con rojo y negro, estas son las que están en la isla Española. Es decir, no es que todas las islas donde hay iguanas marinas tienen iguanas de color negro y nada más. Algunas tienen sus coloraciones especiales. Entonces, si tú tienes un club de fans de iguanas, por ejemplo, del norte de Buenos Aires, pues claro, van a querer venir acá a la isla Española a ver justamente ese tipo. Esa no la vi, claro, no fui a Española, esa iguana no la vi, que es bellísima, ya. es bellísima. Claro, y ahí la importancia, ¿no es cierto?, de la variedad que un itinerario, cuando vas con barco de expedición, te puede dar. Y cuando te metes al agua, aquí viene una vez más lo que tú mencionabas, la seguridad. Porque claro, para meterse al agua en un mar tan grande, 138,000 kilómetros cuadrados, y aislado de todo porque estás en la mitad de la nada, la seguridad es justamente tu mejor aliado. Ninguna expedición sin seguridad va a ser una expedición exitosa. La seguridad tiene que ser parte. Y así es como nosotros tenemos nuestros flotadores, nuestros trajes de neopreno, el equipo de snorkeling con sus boquillas, máscaras, aletas, etcétera. Y nos botamos al agua en ciertos sitios con nuestros guías y vamos conociendo justamente lo que tiene el mar de Galápagos, que si en la tierra Galápagos es interesante, bajo el agua es totalmente increíble por la magia de colores que hay. Y claro, lo único de ciertas especies, encontrarse, claro, jugando con lobos marinos es lindo, los peces tropicales no se diga, pero de cuando en cuando encontramos ya cardúmenes de peces más grandes y los podemos ver ahí al frente de uno, y no se diga cuando vemos tiburones también, porque hay tiburones en Galápagos y los podemos ver ahí en los sitios de snorkeling. Y te cuento, Nancy y amigos, que Galápagos es uno de esos sitios, a diferencia de otros en el mundo, donde en Galápagos la gente dice tiburón y en vez de salir del agua, todo el mundo se mete al agua porque queremos disfrutar de ver un tiburón en estado natural, ahí en su normalidad, en su rico y delicioso mar, pues ahí los vemos sin ningún problema. Aparte Ahora, son como comentarles a la gente porque claro, yo cuando dije que había nadado con tiburones me dijeron estás loca y le decía no porque es como vegetariano, ¿sí? Son tiburones que no comen personas. Puede sonar, llamémosle, como algo de broma decir esto de los tiburones vegetarianos, pero lo que sí podemos decir es que las pesquerías, en la gran mayoría de casos o en su totalidad,
han estado protegidas también en Galápagos, y eso significa que la cantidad de alimento que tienen los tiburones calza en lo que normalmente ellos comen. Y los seres humanos pues nunca han estado en esa cadena, llamémosle así, alimenticia. Por lo tanto, los seres humanos en Galápagos no son atractivos desde una perspectiva gastronómica de un tiburón. Somos una especie que por ahí flota y que medio dice sabe nadar, pero hasta ahí va el contacto con los tiburones o el interés de un tiburón en un ser humano. Ahora, lo que es importante también comprender es que sí, tal vez no todas las personas se meten al agua y hacen snorkeling, pero quieren algo aprender o algo escuchar de qué pasa en el mar. Y ahí es importante comprender que los barcos de expedición que tienen un bote de fondo de vidrio van a poder dar a esos exploradores, llamémosle no tan acuáticos, una experiencia acuática sin mojarse. Y eso es bueno porque entonces empezamos a diversificar la cantidad de cosas que podemos hacer en el día. Podemos caminar, podemos irnos a la playa, podemos hacer kayak, podemos hacer snorkeling. Y si alguien no hace snorkeling, pues no hay ningún problema. Puede ver los atractivos marinos con su guía naturalista que va explicando lo que se ve bajo el agua. Si quiere hacer un poquito más de actividad física, pues el kayak también es una linda manera de descubrir Galápagos. El paddleboard o la tabla de una sola persona para remo, pues es una actividad muy bonita también, y los barcos de expedición nuestros en Galápagos están equipados con todos estos juguetes que les decimos, juguetes de adultos para la naturaleza de Galápagos. También tenemos una serie de charlas científicas bonitas en la noche que lo que hacen es resaltar el destino o resaltar la importancia del destino para la ciencia sobre todo. Y en la noche, la clásica pregunta, y seguro tú te preguntaron a ti, es ¿a qué horas abre el casino? ¿A qué hora servimos la cena de la noche? Y pues las únicas estrellas que vamos a ver en ese casino van a ser las estrellas que están arriba en la cubierta, porque los cielos ecuatoriales son lindísimos en Galápagos. Y sobre todo porque al no haber polución de luz, es decir, luz artificial, pues las constelaciones que podemos ver en la línea ecuatorial son las que incluyen parte del hemisferio norte y parte del hemisferio sur. Entonces, en una noche podemos ver fácilmente Orión y la Cruz del Sur. Sí, así de lindo puede ser la observación de estrellas en los barcos. Y para ir cerrando estas ideas y no dañar la cena de nuestra audiencia esta noche, hay muchos mitos y realidades todavía para explorar las Islas Galápagos, y voy a ir con esto de a poquito cerrando este lindo tema que hemos tenido para esta noche. Primero, esto de cuando la gente escucha cruceros de expedición. Verdaderamente son barcos de expedición, no cruceros, porque cruceros pensamos en barcos de 2,000 personas, 3,000 personas, y en Galápagos el barco más grande tiene capacidad únicamente para 100 personas y solo hay 4 barcos de esa categoría de los grandes. Luego, segundo mito es la gente puede creer que hay mucha gente que viene a Galápagos, y yo les decía que en barco, o sea, en crucero de expedición, el número aproximado es 75,000 personas al año. ¿Qué les da eso a ustedes a pensar sobre Galápagos? Es que Galápagos mantiene una exclusividad en quién viene a visitar estas islas. No todo el mundo puede acceder a espacios en los cruceros, y por eso los bookings, las reservas, tienen que ser hechas con suficiente anticipación para poder garantizar los espacios en estos sitios. Pero definitivamente es un lugar privilegiado. ¿Cómo utilizo yo esa analogía? Es pues, vámonos al estadio de fútbol, al principal, cuando juega Boca con River, claro, se llena y nos llenamos con 70,000 personas, y esa es más o menos la cantidad de gente que visita Galápagos en todo un año. Mientras que en el partido de fútbol estamos por unas 2 horas, 70,000 personas en el mismo sitio. En Galápagos ese es el número de personas en todo un año. Por lo tanto, eso les garantiza a ustedes que no van a ver masas de gente en Galápagos. Ahora que la nueva realidad nos hace más sensibles en los destinos y queremos alejarnos de un turismo masivo, tal vez dañino para los destinos y las comunidades y la sociedad, pues Galápagos calza y califica muy bien entre estos nuevos destinos a ser descubiertos.
Otro de estos famosos mitos puede ser el famoso tema del tamaño del barco, lo que decía Nancy hace un ratito, ¿no es cierto? Si nos vamos en un barco pequeño y estoy en esos 138,000 kilómetros de mar abierto, pues me voy a mover. Y si no soy muy bueno en el mar, me voy a marear y me voy a acordar que ese no fue el viaje de mi vida y no voy a tener las mejores memorias. Por lo tanto, el barco más grande o el barco de expedición es mucho más estable y puede ayudar a personas que tengan un tema con el mareo. Luego puede ser ya más específico, ¿no? Los exploradores que digan, no, yo quiero sentirme dueño de esta isla, este es el viaje de mi vida y he soñado estar aquí y no quiero ver mucha gente en el sitio, pues la mejor opción es un barco de expedición porque voy a ver menos barcos pequeños en ese mismo sitio de visita. Y ahí es donde yo voy a tener exclusividad por los itinerarios que han sido asignados para todos los barcos de expedición en Galápagos. Pero los de expedición, los grandes, llamemos 48, 40, 90, etcétera, van a estar básicamente solitos en ese sitio de visita. Y cerrando esta idea, lo que Nancy mencionaba hace un momento, los barcos de expedición tienen su oficial médicos, tienen su doctor a bordo. Si yo voy a estar tan aislado, tan lejos en el medio del mar, y algo me pasa o a alguien más le sucede de los otros huéspedes a bordo, qué bueno saber que un barco tiene un médico. Totalmente. Porque ese médico, no paramédico, sino un verdadero MD, o sea, un oficial médico, va a saber qué hacer en casos de emergencia o casos normales si es que nosotros requiriéramos esa atención médica a uno de nuestros huéspedes. Generalmente el médico a bordo tiene que estoy mal del estómago, que me mareo, que me corté un poquito con la piedra, siempre está ocupado, siempre está haciendo algo, lo que significa que los huéspedes para sentirse mejor sí aprecian el tener a un médico a bordo. Sí, es fundamental, eso es importantísimo. No porque la gente se predisponga, pero son cosas que pueden pasar. Y aparte, ya le da más seguridad a la persona el hecho de saber que está. Claro. Ya hay alguien que... Yo siempre he explicado, por ejemplo, esto desde la perspectiva del otro, porque claro, nuestros exploradores, es decir, la gente que viaja constantemente como Nancy, yo, por ejemplo, sí, estamos en una condición física buena, condición de salud buena, etcétera, y uno dice, pero tal vez yo no voy a necesitar el servicio del médico a bordo para que sea un gancho de por qué debo escoger esos barcos. Sin embargo, uno no sabe la condición física o de salud de los otros huéspedes del barco. Y ahí es cuando la presencia del médico me da seguridad a mí como individuo, a pesar de que tal vez nunca utilice los servicios del médico a bordo. Es verdad. Y finalmente, el tema de las actividades. Al tener varios naturalistas a bordo, varios guías, ¿no es cierto? Yo puedo diseñar mi día en base a lo que el jefe de expedición vaya pensando. Es decir, en vez de tener un guía nada más que diseña un programa bonito, pero que sigue una agenda, es decir, kayak a las 8, caminata siguiente, snorkeling a las 12, paseo en bote a las 11, etcétera, etcétera. El grupo de guías es más fácil que tenga varias actividades a la vez, de tal manera que el explorador diseña su día de acuerdo a lo que la agenda da, por un lado, de acuerdo a los intereses, por otro lado, y en otros casos, muy lógico, de acuerdo a lo que me interesa hacer ese día. Yo siempre digo, en Galápagos tú puedes ser tan activo como quieras o tan inactivo como quieras, pero que vas a salir feliz definitivamente. Muy bien. Para todos los gustos, realmente. Si el que quiere descansar tiene unas playas increíbles, pero el que quiere mucho, yo por ejemplo soy de hacer mucha actividad. Todos los días algo distinto. Entonces, si querés eso, lo tenés. Y si querés descansar, también. Es un destino polifacético. Así es, y calza muy bien con cualquier grupo de edad, porque eso también puede ser la pregunta, ¿no? Bueno, sí. Esto es solo para adultos, entonces, pues puede ser para familias, puede ser para jóvenes, puede ser para todos los que están en luna de miel, parejas nuevas, parejas jóvenes, parejas celebrando aniversario, un gran cumpleaños de una familia extensa, por ejemplo, una familia de 5 o 6 personas, y alguien se graduó y al mismo tiempo era el cumpleaños de otro hermano. Esos son destinos que hacen felices a cualquiera de estos miembros. Incluso gente de tercera edad, porque hay gente de tercera edad que me preguntaba, ¿es seguro? Sí, tranquilamente, una persona tomando los recaudos de saber cuáles son sus limitaciones, pero da perfectamente para que puedan ir desde un niño hasta una persona de tercera edad, totalmente.
Claro, y ahí es cuando ayuda mucho esto del grupo de guías y las actividades, porque bien que tú lo mencionas, Nancy, una realidad es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo, llamémosle mayoritario, de personas de tercera edad, toda la operación, llámese de caminar, se enfoca a caminar en áreas mucho más sensibles, mucho Claro. más tranquilas, mucho más suaves, y si hay grupo ahí mismo, grupo de menor edad o de mayor actividad física, siempre habrá alguna caminata adicional que podamos hacer con un guía para ese perfil de visitante. Entonces ayuda mucho cuando uno tiene un equipo de guías. Y finalmente, lo que les quiero decir es que lo que Galápagos busca en los exploradores es que se vayan felices y puedan tener estas experiencias que son irrepetibles, que son no copiables en otros destinos y finalmente saber que esto está aquí, cerca. De Argentina a Ecuador es cerca, muy diferente si estamos en Canadá, por ejemplo, o si estamos en Australia o en Nueva Zelanda, de Argentina a Ecuador y poder venir acá, o de Chile, o de Brasil, o si nos escuchan en el mismo Centroamérica, es relativamente sencillo llegar acá y hay unas propiedades para quedarse en ciudades como Quito, que es patrimonio cultural de la humanidad, lindísimas, para explorar el bosque nublado, si es que alguien quiere, ahí está el famoso Mashpi Lodge, aquí cerca de Quito, a 3 horas y media. Y con eso les quiero ir cerrando ya la idea porque quiero darles una primicia y la primicia es que hoy, 15 de septiembre, hace 185 años, en 1835, es el día cuando Darwin llegó a Galápagos. ¿Ya? Es una coincidencia muy linda estar hablando de Galápagos y estar hablando en el día donde ocurrió esto en 1835. Luego de salir del puerto de Callao en el Perú un 7 de septiembre, 8 días después, el 15, llegó finalmente Charles Darwin a Galápagos a bordo del barco, el HMS Beagle, y Galápagos, claro, fue uno de esos sitios icónicos en la visita de Darwin, no solo por Darwin después de la ciencia, sino porque Galápagos representaba muchísimo para el mundo en ese entonces. Así que hoy estamos justamente celebrando el aniversario de Darwin en Galápagos hace 185 años. Y es la razón por la cual yo estoy muy listo. No, y aparte de eso de la careta está increíble. Pero aparte, hay otra cosa, más allá de que no sabía yo que justo coincidió con esta fecha y que fue toda coincidencia, hay algo muy importante que yo le quiero decir a la gente. Hoy, 15 de septiembre, también es el cumpleaños de Francisco, así que un aplauso, porque cuando yo me enteré que era su cumpleaños y que nos hacía el honor de hablar en su propio cumpleaños de esto, o sea, coincide lo de Darwin, pero coincidió con lo tuyo de una manera increíble, así que muchas felicidades por tu cumple, Francisco. Pero es un honor, doble honor tenerte en tu cumpleaños acá, así que todos te aplaudimos en tu cumple y muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias, Nancy. Amigos, para mí un honor estar esta noche, tarde noche, compartiendo un poquito de este destino que, como les decía al inicio, es de esos que te hace trabajar los sentidos en sobretiempo. Así que les agradezco por su paciencia, sobre todo por su tiempo, y los esperamos en Galápagos cuando el momento sea adecuado en sus planes de viajes. Hay unas preguntitas chiquititas que te hago, estamos sobre... Claro. Tiempo, sí, porque han hecho hoy les prometimos que al final íbamos a contestar, quizás algunas ya las contestaste, pero quiero chequear esto, a ver, como para cumplir con la audiencia que han hecho algunos comentarios muy lindos abajo. Bueno, esta creo que ya la has dicho, porque a lo mejor hay gente que escribió antes de que vos hicieras la explicación. ¿Cuántas horas de vuelo son desde el continente hasta la isla? Ya está respondida. En barco, ¿se puede viajar a Galápagos desde el continente? También. Dijimos que no. La respuesta era que no. Exacto, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Cuánto dura el viaje en barco? Pero acá no especifican, no sé si están preguntando desde las islas de un lado al otro, imagino que asumen que desde el continente se puede ir. Si es esa, la respuesta es no. Y si es exacto. Tal vez yo solo hago una acotación muy cortita ahí, es el que una vez que estás en Galápagos, para
poder darse la vuelta y conocer varias islas, etcétera, lo que nosotros recomendamos es cualquier cosa no menor a 4 noches, porque hay mucho que explorar, ¿no es cierto? Entonces, el inicio, digamos, el crucero, la duración de crucero menor que nosotros recomendamos es 5 días, 4 noches. Pero sí hay cómo venir por más tiempo. Hay cruceros de 7 días, 6 noches, y si quieres uno más largo, claro, es cuestión de empatar un crucero con el otro y tienes más duración, no hay ningún problema. Pero menos de 4 noches, creo que no vale la pena. Galápagos es mucho más. Si es que alguien por alguna razón opta por 4 noches, es mucho para mí, necesito otras cosas, entonces ahí el programa de tour diario en base de hotel como el Finch Bay, esa es la mejor opción. Esa sería la mejor, exacto. Claro, porque todo depende de lo que la persona quiera hacer, obviamente, y también de cuánto dinero dispone, de cuánto tiempo dispone. Hay gente que por sus trabajos tienen que volver antes. Yo, para mí, lo ideal son 15 días. Pero bueno, para tener un panorama, ya que uno va a hacerlo a full y bien. Pero a Para veces mí han sido, para mí han sido 25 años. claro, qué lindo. Yo quiero. Yo me iría por lo menos a vivir un año seguro. Tengo una amiga allá que hoy nos está visitando y que también nos saluda, Fátima, es de Galápagos, y realmente yo le decía, no sé si en algún momento no me voy a venir a trabajar una temporada acá, porque amé Galápagos, amé Galápagos. Hay otra pregunta acá que dice, ¿cuál es la mejor época para visitar las islas? Bueno, hablamos un poquito del tema de las épocas y bueno, era básicamente según, ¿vos tenés alguna sugerencia especial más allá de lo que dijimos, Yo, Francisco? yo solo digo que el mal momento de Galápagos es cuando tú no estás allá. Ese es el único mal momento de Galápagos. Pero en la parte ya práctica de esto, esta es una pregunta muy natural, muy obvia que sale para Galápagos. La respuesta es primero basándonos en el clima. Si es por un tema de clima, el clima es benigno, por lo tanto se puede visitar Galápagos todo el año. No hay un momento malo con respecto a clima de Galápagos. Y luego tal vez el segundo criterio es utilizar, bueno, ¿qué es mi expectativa? ¿Quiero calor o quiero algo más fresco? En verdad me importa mucho el agua que esté caliente para yo hacer snorkeling, o el agua no es una consideración importante para mí. Exacto. Por ahí va más el criterio de cuándo es el mejor momento para ir a Galápagos. O puede ser también algo, si quiero ver específico de las islas. Por ejemplo, yo quiero ver cuando los albatros, los del piquito amarillo, están en cortejo, porque vi un documental en la televisión. Entonces ahí va a ser la estación seca, porque solo ahí están haciendo el cortejo los Claro. albatros. ¿Ya? Por ahí va la decisión, pero momentos, llamémosle, no adecuado para visitar Galápagos no existe porque el clima en general es benigno. Hay algo muy importante. Yo la vez pasada les decía a la gente, o sea, si ustedes quieren recorrer y tienen la posibilidad de caminar, hay que caminar y mucho. Si uno va con mucho calor, también eso puede ser una contra. Quizás beneficia la parte playa, pero para recorrer quizás quizás más propicia otra época. Por eso lo que vos decís es el mejor de los consejos. Según el interés, es bien personalizado Galápagos, según el interés de la persona. Y como bien decís, si es alguien que se especializa en algún ave especial o algo, ya tendría que averiguar en forma todavía más puntillosa la época de procreación o de cuándo se avistan mejor esos animales y demás. Así que es simplemente pedir asesoramiento en el momento que tengan pensado hacer el viaje, ¿verdad? Correcto. Y ahí yo solo reitero lo importante que es trabajar con expertos, Mm, porque finalmente el experto es el que va a tener la respuesta y total. generalmente Google no tiene esa respuesta. Exacto, exactamente. Sí, porque Google es verdad. La gente busca la respuesta en Google. No, no, tienen que ir al especialista que se dedica al. Claro. Sí, sí, ahí nos escriben, nos hacen las preguntas, las consultas y nosotros le pasamos toda la información. Y bueno, y acá, bueno, sí, después hay un montón de felicitaciones sobre toda la exposición que fue impecable, Francisco, sobre las fotos se están ponderando mucho la gente, hacen muy buenos comentarios sobre la fotografía realmente, yo tengo fotografía artística, así que te felicito porque son unas fotos increíbles, y la síntesis en este tiempo del panorama y además con el valor agregado de un poquito de cosas de Ecuador, fue
maravillosamente impecable, Francisco, realmente esto es increíble. Yo ahora, este sábado no, el que viene hago un tour virtual en privado sobre mis experiencias en Galápagos con mis clientes, y realmente tengo un montón para aportarles también de todo lo que vos acabas de decir, porque realmente es maravilloso. Así que yo te agradezco enormemente este tiempo, porque la verdad que fue un placer de verdad. Y bueno, cualquier cosa que la gente necesite saber más sobre este destino, nos escriben, que con gusto vamos a responder lo que necesiten. Muy bien, para mí un honor. Gracias por su tiempo, gracias por abrir la puerta de su sala, de su escritorio. Lindo compartir con ustedes esta tarde, noche, sobre este destino tan impecable y espectacular que es Galápagos, y dejarles con la gran idea de que uno lo puede visitar, no está segregado, no es de un destino de sueño que jamás lo pueden visitar. Ahí está, se lo puede visitar, y hoy en día existen las herramientas para hacerlo. Y qué gusto poder hacerlo en el día de mi cumpleaños. Es un placer enorme. De nuevo, feliz cumple. Gracias por esto. La verdad que si sabía, gente, que era el cumpleaños de Francisco, no le decía de hacerlo. Y la verdad que me enteré después. Y él me dice, no, pero para mí es un placer. Este es otro fanático como yo del trabajo. Amamos nuestro trabajo de verdad, somos fanáticos de lo que hacemos. Y eso es lo que uno transmite con amor a la gente, porque realmente cuando uno es apasionado, yo soy una convencida de que cuando uno le apasiona lo que hace, eso lo transmite y la gente lo capta de una manera muy especial. Es lo que mis clientes siempre dicen, y seguro te debe pasar a vos también. Amamos viajar y amamos estos hermosos destinos que hay, y Galápagos es accesible, ¿eh? No, es un mito de que Galápagos no es accesible, se puede, solo que hay que diagramarlo bien, pero sí se puede acceder, porque es, aunque sea una vez en la vida, yo voy a volver, pero aunque sea una vez en la vida, tienen que conocerlo, realmente es apasionante. Muy bien, Nancy, un placer para mí. Gracias a todos por haberse quedado hasta este tiempo. Gracias a todos los amigos de Argentina, de Ecuador, de internacionales, porque tenemos de distintos países que nos están visitando. Y a vos, Francisco, muchísimas gracias. Nuevamente es maravillosa toda la exposición, las fotos, la presentación, el contenido. Un placer enorme, enorme. Muchísimas gracias. Hasta siempre.